Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos, bendito Padre, gracias. Gracias de verdad, Señor, por el día de hoy, que en lo particular te agradezco que me permites ir y venir a todos lados donde tenemos que ir, Señor, a hacer lo que tú nos has mandado, a realizar todo, porque confiamos y dependemos de ti plenamente, Señor. Sabemos que todo está en tus manos y que todo lo que pase y que ocurra, Señor, será para bien de cada uno de nosotros. Te agradecemos por el día de hoy, por todos nuestros escuchas, bendícelos diariamente, Señor, que su canasta rebose, que su agua nunca escasee y sobre todo, Señor, que tengan las ganas de seguir aprendiendo de ti. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Muy buenas noches, señores. Pues ya estamos aquí un poco cansados, pero por eso lo vamos a hacer temprano. Toda esta semana nos ha tocado madrugar terriblemente y no creo que se acabe. Así vamos a estar hasta el próximo lunes. Bendito Dios, primero todo saldrá bien. Vamos a comenzar con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue del libro de los Proverbios de Salomón, capítulo 18, versículo 21, y escrito está: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá sus frutos. Nuestro Padre de las Luces nos advierte con esta escritura cuán grande es el poder de la palabra pronunciada, recordándonos cómo habla Dios y crea todo bueno. Entonces Él nos da a todos un poder similar, que al hablar transformamos todo, dándonos la posición de elección para luz o tinieblas, para bien o para no bien, siendo este el resultado de buenos o frutos no buenos, y discernir lo que escrito está. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Por lo tanto, busquemos con las enseñanzas de Jesús los frutos de justicia que después de una siembra de paz con manos limpias nos proporcionará doble ánimo a nuestros corazones y estemos dispuestos a humillarnos delante del Señor para que seamos exaltados por ellos. Híjole, aquí si podemos ver esto, nos habla este proverbio acerca de que todo lo que decimos, como puede ser de bendición, puede ser de edificación o puede ser de maldición, inclusive para todos los demás, nuestro hablar debe de ser correcto, nuestro hablar debe de ser de buen decir, de bendición, de ahí viene la palabra, buen decir, y no solo en el ámbito en que nos movemos nosotros en la congregación, sino con todos los demás, con todos nuestros hermanos, con todos nuestros compañeros, con toda la familia, con todos los amigos. Nuestra boca tiene que ser de bendición, tenemos que demostrar que lo que leemos lo aplicamos a nuestra vida diaria, declarándoselo a los demás. Pero bueno, ahora sí, vamos a comenzar con la lectura. Comenzamos con el libro de Job, el capítulo 22, ya vamos hasta el capítulo 22, ya vamos a la mitad, y dice, escrito está: Elifaz acusa a Job de gran maldad. Respondió Elifaz temanita y dijo: ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado, o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? ¿Acaso te castiga, o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin, porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de su ropa a los desnudos. No diste de beber agua al cansado y detuviste el pan al hambriento. Pero el hombre pudiente tuvo la tierra y habitó en ella el distinguido. A las viudas enviaste vacías y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Por tanto, hay lazo alrededor de ti y te turba espanto repentino. O tinieblas para que no veas y abundancia de agua te cubre. ¿No está Dios en la altura de los cielos? Mira lo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están. Y dirás tú, ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Las nubes le rodearon y no ve, y por el circuito de los cielos se pasea. ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado? Decían a Dios: apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? Les había colmado de bienes en sus casas. Pero sea el consejo de ellos lejos de mí. Verán los justos y se gozarán, y el inocente los escarnecerá diciendo: fueron destruidos nuestros adversarios, y el fuego consumió lo que de ellos quedó. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón.
Si te volvieras al Omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él, y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. Determinarás asimismo una cosa, y te será firme. Y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueran abatidos dirás tú, enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Él libertará al inocente, y por la limpieza de tus manos éste será librado. Capítulo 23 del libro de Job, escrito está. Job desea abogar su causa delante de Dios. Respondió Job y dijo, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiera y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Ahí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no le veré. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en él, por lo cual yo me espanto en su presencia cuando lo considero, tiemblo a causa de él. Dios ha enervado mi corazón y me ha turbado el Omnipotente. ¿Por qué no fui yo cortado delante de las tinieblas, ni fui cubierto con oscuridad mi rostro? Capítulo 24 del libro de Job, escrito está. Job se queja de que Dios es indiferente ante la maldad. Puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Traspasan los linderos, roban los ganados y los apacientan, se llevan el asno de los huérfanos y toman en prenda el buey de la viuda. Hacen apartar del camino a los menesterosos y todos los pobres de la tierra se esconden. He aquí, como asnos monteses en el desierto, salen a su obra madrugando para robar. El desierto es mantenimiento de sus hijos, en el campo ciegan su pasto, y los impíos vendimian la viña ajena. Al desnudo hacen dormir sin ropa, sin tener cobertura contra el frío. Con las lluvias de los montes se mojan y abrazan las peñas por falta de abrigo. Quitan el pecho a los huérfanos y de sobre el pobre toman la prenda. Al desnudo hacen andar sin vestido y a los hambrientos quitan las gavillas. Dentro de sus paredes exprimen el aceite, pisan los lagares y mueren de sed. Desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte. Pero Dios no atiende su oración. Ellos son los que, rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos ni estuvieron en sus veredas. A la luz se levanta el matador, mata al pobre y al necesitado, y de noche es como ladrón. El ojo del adúltero está guardando la noche diciendo, no me verá nadie, y esconde su rostro. En las tinieblas minan las casas que de día para sí señalaron, no conocen la luz. Porque la mañana es para todos ellos como sombra de muerte. Si son conocidos, terrores de sombra de muerte los toman. Huyen ligeros como corrientes de aguas. Su porción es maldita en la tierra. No andarán por el camino de las viñas. La sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve. Así también el Seol a los pecadores. Los olvidará el seno materno. De ellos sentirán los gusanos dulzura. Nunca más habrá de ellos memoria, y como un árbol los impíos serán quebrantados. A la mujer estéril que no concebía afligió, y a la viuda nunca hizo bien, pero a los fuertes adelantó con su poder. Una vez que se levante, ninguno está seguro de la vida. Él les da seguridad y confianza. Sus ojos están sobre los caminos de ellos. Fueron exaltados un poco, mas desaparecen, y son abatidos como todos los demás. Serán encerrados y cortados como cabezas de espigas. Y si no, ¿quién me desmentirá ahora?
o reducirá a nada mis palabras. Con eso terminamos la lectura del libro de Job, bueno, de los capítulos correspondientes del libro de hoy de Job. Y otra vez vemos la intervención de, ¿quién fue? De Sofar. ¿Fue Sofar? Ay, no me acuerdo, déjenme ustedes ver quién fue el que... Elifaz, con su tercera intervención. Elifaz, ¿cómo se llama? Ahora sí, Elifaz como que es el más perrucho, ¿no? El más que ataca al pobre de Job, el que más lo llena pues de mentiras, porque en realidad vemos que al inicio que el Señor presumía a Job, ¿no? De su rectitud, y aquí viene Elifaz, que según era su amigo y lo conocía, y lo acusa de maldad plenamente, de pecado, de iniquidad, de todo lo malo, de todo lo que en ese tiempo no había ley todavía, porque era el tiempo de los patriarcas, pero sin embargo en el corazón estaba escrito, y este amigo lo acusa de que desamparaba a los viudas, a los huérfanos, a los pobres, de que a los visitantes no los atendía, de que robaba, o sea, la acusa de todas las cosas malas que pueden haber, sin de verdad conocer a Job, que él era un hombre íntegro. Y Job, en vez de responderle, primero empieza como un soliloquio con Dios, primero en el sentido de que otra vez está, ¿cómo decirlo?, está hastiado de su vida por todo el mal que le ha venido. Y en el siguiente capítulo vemos que Job se queja con Dios, no es una queja, es como un comentario. Aquí la traducción dice queja, pero en realidad es como un comentario que Job le hace al Señor, porque no lo acusa a él, sino simplemente dice que todos los malos, que todos los ricos, ricos en el sentido de que hicieron su riqueza estafando a los demás, de que ellos ven pasar los días sin contratiempos, sin enfermedades, sin aflicciones, que están bien pues estos hombres y que nunca hacen ninguna cosa que les pueda causar un daño en esta vida. Sin embargo, también vemos que en las palabras de Job dice que al final de sus días ellos serán olvidados para siempre porque estarán en el Seol. Muchas veces nosotros también podemos sentir que inclusive a veces es Dios injusto, porque vemos a muchas personas que la verdad decimos, ¿cómo es posible que esta persona, siendo tan ruin, siendo tan mala, prospere tanto? Y uno que trata de llevársela por la derecha, estamos llenos de tribulaciones, llenos de sufrimientos, llenos de penalidades. Eso en realidad el Señor también tiene una respuesta para nosotros, tanto aquí en el libro de Job como en el Nuevo Testamento. Pablo también nos va a dar la respuesta a estas aflicciones, no de que debemos de contentarnos en la situación en la que estemos. No, lo vamos a ver allá en las cartas a los Corintios, creo que está ahí la respuesta, y también vamos a ver cómo al final el Señor por fin, antes de que aparezca el otro amigo de Job, como por fin vamos a conocer la respuesta que Dios le da a Job. Bueno, vamos a proseguir con la lectura. En esta ocasión vamos a hacer la lectura del capítulo 11 del libro de Hechos, y escrito está: Informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces Pedro comenzó a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuera con ellos, sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo:
envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas a ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concede también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiera estorbar a Dios? Entonces, oídas todas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. La iglesia en Antioquía. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía. Hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó las noticias de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuera hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Con esto terminamos la lectura del capítulo 11 del libro de Hechos, y aquí vemos algo que nos debe de llamar la atención. Esta frase también la vamos a ver repetida en el capítulo 16 de Hechos, cuando Pedro está encarcelado, pero vemos aquí una frase que es muchas veces sacada de contexto, el de si crees tú, serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que si yo acepto al Señor Jesucristo en mi corazón, de manera automática toda mi familia va a ser salva. No. De hecho, si leemos el contexto, acuérdense cuando leímos el capítulo de Cornelio con Pedro, él mandó a llamar a sus amigos más íntimos y a toda su familia para que escucharan la palabra, y ellos respondieron de manera eficaz al llamamiento que les estaba haciendo nuestro Señor Jesús por medio de Pedro. Eso es lo que quiere decir, si nosotros ya decidimos convertirnos al Señor Jesucristo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra razón, con todas nuestras fuerzas, eso quiere decir que hay un cambio en nosotros y ya fuimos bautizados con el Espíritu Santo, y que ese conocimiento, ese gozo que tenemos de disfrutar de las bendiciones del Señor, se las vamos a traslapar a nuestras familias, a nuestros seres queridos. Eso es lo que significa que nosotros tendríamos que testificarles de Jesucristo, tendríamos que presentarles el Evangelio del Reino, y en su caso llevarlos a la congregación para que ellos también puedan tomar su decisión. A eso se refiere la frase: serán salvos tú y tu casa. No es de manera automática, la salvación es particular. Por eso cada uno de nosotros tiene la oportunidad de decirle que sí al Señor o decirle que no. Eso ya será cuestión de cada uno, pero cada uno de nosotros tiene que elegir eso. Tiene que elegir seguir al Señor Jesucristo o seguir muertos en nuestros delitos y pecados. También vemos aquí el crecimiento de la iglesia y que ya había comenzado la persecución como consecuencia de lo que le había pasado a Esteban. Recuerdan a Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana,
cuando lo mataron a pedradas todo el pueblo de Israel, todos los judíos ahí afuera, y que Saulo consentía su muerte. Aquí vemos que ya habían empezado, que Saulo había comenzado la persecución junto con los judíos, pero ya que Saulo había recibido al Señor Jesucristo, los judíos seguían, ¿cómo se llama?, siendo perseguidos por los apóstoles seguían siendo perseguidos, la iglesia de Jesucristo seguía siendo perseguida por los judíos, y eso que todavía venía la persecución de Nerón, ¿no? Ese emperador medio loco, más bien completamente loco. Con él vendría una persecución totalmente horrible, ya la veremos un poco más adelante. Si no, lean a Josefo en Antigüedades de los Judíos, él narra un poco acerca de la persecución que hizo ¿cómo se llama? Nerón en contra de los cristianos. Fue una verdadera salvajada lo que hacía Nerón con los pobres cristianos, pero bueno. Y también vemos aquí que por primera vez se les llamó cristianos en Antioquía, no se les llamó en el año 304, no se les llamó cristianos católicos apostólicos, eso fue un invento de varios siglos después, no se les llamó de otra manera, se les llamaba cristianos porque eran seguidores de Cristo. En realidad todos aquellos que dicen ser cristianos tendrían que ser seguidores de Cristo y no de imágenes o figuras que tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen oídos y no oyen, tienen pies y no caminan. Ahí tienen que andarlos cargando por todos los barrios, todas las colonias y todos los pueblos para que les dé tantito el sol. No, cristianos son los seguidores de Jesucristo. Aquí está en el libro de Hechos, no nos los estamos inventando, que fue con Constantino, que fue en la persecución, que fue en el concilio de Trento, que fue en el concilio de Nicea, que fue no sé en dónde. No, fue en Antioquía donde a los seguidores de Jesucristo se les llamó cristianos por primera vez. Bueno, con eso terminamos el día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, aunque cansados, aquí estaremos. Bendito Padre, gracias Señor por la lectura de tu palabra. Las verdades que teníamos ocultas en nuestro entendimiento, tú nos las estás mostrando diariamente porque a ti te place, Señor. Te agradecemos porque nos has elegido para seguir aprendiendo cada día más de ti. Te pedimos, Señor, que nos aumentes el tiempo, que podamos tener más tiempo para dedicarnos a ti. Quisiéramos dedicarnos al 100% a tu servicio, Señor. Aún no lo has determinado tú que así sea, pero estamos más que ansiosos de poder dedicarnos al 100% a pregonar tu palabra, Señor. Aún así, te agradecemos por este gran ministerio que nos pones de leer tu palabra, de llevar la palabra a todos los hogares, Señor. Y que sigan siendo muchos los que doblen su rodilla delante de ti, reconociéndote como el único Dios vivo y verdadero. Te agradecemos, Señor, por la provisión del día de hoy, por resguardarnos en nuestros caminos, pero sobre todo, Señor, por tu gracia derramada. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús, por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, hasta luego.